El Fútbol Club Barcelona se lleva la Supercopa de España por segundo año consecutivo. También ganó la Supercopa el año pasado al propio Real Madrid. En este caso por 3 goles a 2. Bastante más apretado que en la temporada pasada. Y esto me viene bien para decir un poco el contexto con el que llegamos al partido. Y para mí una imagen de la propia final que se había vendido, que para mí era totalmente errónea. Y ya lo comenté, de hecho, en la previa. En esta previa al partido se habían dicho para mí dos cosas principalmente con las que no estoy nada, pero que nada de acuerdo. La primera de ellas es que este tipo de torneo cada vez carece de más importancia y que es un torneo muy menor. Y para mí esto tiene dos matices muy importantes. Lo primero es que sí que es un torneo menor si lo comparamos con la Liga, incluso también con la Copa del Rey, pero por supuesto con la Liga es un torneo menor. Xabi Alonso, al perder el partido, de hecho, ante los micros, ha dicho, bueno, de las competiciones que teníamos, esta era la menos importante, ok, vale, compramos que es un torneo de menor entidad, ¿vale? No es el torneo más importante del año, ni mucho menos, pero a su vez no compro nada la idea de que sea un torneo que ha perdido repercusión, sino todo lo contrario. Y eso creo que se demuestra mucho en la competitividad y en el comportamiento de los equipos. Creo que pudiendo sacar de aquí el tema del Athletic Club, que sí que, bueno, por activa y por pasiva dijeron varias ocasiones y así lo demostraron en el campo que la competición no iba con ellos, a lo cual yo también os voy diciendo que el Athletic, según su propio entrenador y según su propio club, la Champions tampoco van con ellos. Conclusión, el Athletic este año no está compitiendo en general, así que casi que lo saco un poco de la ecuación. No creo que los demás clubes no se hayan tomado en serio la competición. Y creo que, por ejemplo, el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, vimos como los dos equipos acabaron exhaustos en el partido, como el físico no les dio para más. Luego podemos debatir si ha habido más nivel o menos, pero creo que los dos equipos no se reservaron nada. Y creo que la conclusión que saco de esta noche es la misma. No ha dado la sensación de ser un partido de un torneo menor, no ha dado la sensación de partido que los equipos les daba menos importancia. A mí la sensación que me ha dado con el partido es que ambos equipos tienen cosas que mejorar, que el nivel podría ser más alto en según cosas concretas, pero no a que no hubiese, no sé, no a que el partido fuese menos importante que otros, sinceramente. No deja de ser una final, no deja de ser un título, y yo creo que esto tiene bastante que ver con que se juega a mitad de año. Recordad que desde que se cambió el formato de Supercopa, la Supercopa de España dejó de jugarse en agosto, aquí en verano, para jugarse a mitad de temporada. Y eso creo que le ha dado valor al torneo. Antes daba la sensación que era un partido de pretemporada, con los equipos que todavía no habían terminado de fichar, los equipos recién llegados de vacaciones, como hubiese Eurocopa Mundial de por medio, ya apaga y vámonos, porque muchos jugadores llegaban tiesos al partido y ni siquiera podían estar. Sin embargo, creo que ahora que es un torneo de mitad de temporada, los clubes llegan en un estado físico bastante óptimo, llegan con su idea ya establecidas. Creo que más allá de que haya ciertas lesiones, los equipos llegan en un estado, bueno, eso, físicamente bastante bueno, o deberían llegar en un estado bastante bueno a este torneo. Creo que eso le ha dado nivel a la competición e importancia a la competición. No compro nada a la gente que ha dicho que este partido no tiene importancia. Por supuesto que ahora la gente del Barça le dará más importancia por ganarla y la gente del Real Madrid le restará importancia por perderla. Pero para mí la gran realidad es que este torneo ha cogido más relevancia que en el formato antiguo. Otra cosa es que se haga en Arabia, que creo que es algo que a ninguno nos gusta. Pero igualmente, creo que la idea de competición y cómo se juega, creo que sí le da cierta relevancia, ¿vale? Al menos en mi opinión. ¿Vale? Eso respecto a la propia competición en sí misma. Que no estoy de acuerdo que han vendido este partido como, ¿qué más da un clásico de Supercopa de España? Si es un partido totalmente intrascendente, es mejor cualquier partido de segunda división o es mejor cualquier partido de no sé qué. Bueno, creo que los dos equipos han demostrado que eso no es así, porque ya de por sí el contexto del propio partido ha sido muy superior a cualquier partido de menor trascendencia. Yo no quiero hacer de menos a una segunda división, a una primera federación o a un partido de liga promedio, aquí en España de primera división. Pero la gran realidad es que un clásico, una final Barça-Madrid de Supercopa de España sigue siendo un partido que paraliza el mundo, que sigue siendo un partido que ve muchísima gente y que tiene una trascendencia mucho mayor que la mayoría de los partidos de nuestro país. Por lo tanto, eso de que es un partido que parece que mucha gente intenta menospreciar y tal importancia, yo es algo con lo que no estoy nada de acuerdo. A partir de ese punto, el contexto de partido, mucha gente lo vendía como que iba a ser un partido poco entretenido y sobre todo poco emocionante. Poco emocionante por la supuesta superioridad que había de un equipo
al otro. En este caso de forma concreta del FC Barcelona respecto al Real Madrid. Y yo ya aquí lo comenté en la previa cuando el Real Madrid pasó a la final. Y yo me suelo equivocar en muchísimas cosas y ahí lo podéis ver en nuestras predicciones. Pero bueno, voy a tirarme alguna cota flor ya que he acertado. Lo primero el resultado, pero lo segundo, qué tipo de partido podíamos ver. Yo no compraba absolutamente tampoco nada esa superioridad tan aplastante del FC Barcelona respecto al Real Madrid. Por varios motivos que, insisto, comenté en la previa que hemos visto hoy. Lo primero, porque este FC Barcelona está puntuando más en Liga, en gran parte porque el nivel de la competición española ha bajado. Hay mucha gente que dice, bueno, si este Barça Liga está puntuando incluso más que el año pasado y el Madrid sigue dejando tantas dudas, el Barça seguirá ganando con tanta comodidad como el año pasado. La gran realidad es que incluso un Real Madrid que está dejando muchas dudas también está puntuando bastante bien en Liga. El Madrid se ha ido al final de la primera vuelta con 45 puntos, el Barça con 49. Creo que como el nivel de la Liga ha bajado tanto en estos dos últimos años y concretamente esta temporada, implica que muchas veces parece que el Barça vaya sobrado, porque lleva, creo que son 10 partidos seguidos ganados de la competición española, en sus distintas competiciones me refiero. Y la realidad es que este FC Barcelona no creo que ahora mismo sea mejor equipo de lo que era el año pasado. Yo te diría que incluso me parece peor equipo que el año pasado, con matices de que, pues bueno, Joan García creo que el equipo sí que le da muchos puntos y eso el año pasado no estaba. Pero como equipo, este Barça no me parece mejor que el del año pasado. Y luego el Real Madrid es un equipo que sí, que evidentemente nos está decepcionando creo que un poco a todos, la figura de Xabi Alonso está muy cuestionada, en general es un equipo que tiene un margen de mejora tremendo, pero a su vez es difícil por dónde meterle mano para empezar a cambiar las cosas. Ahí Xabi Alonso tiene un papelón, el nivel de muchos jugadores está muy pero que muy cuestionado, pero la realidad es que este Real Madrid, a través de ciertos nombres individuales, por mucho que no sea un equipo o no un gran equipo en muchas cosas, individualmente sigue teniendo jugadores que te cambian el partido. Y por eso yo entendía que este partido me parecía muy complicado que el FC Barcelona fuese tan superior al Real Madrid como se venía vendiendo en la previa, que yo he escuchado a muchísima gente decir que este partido era claramente un 3-0, un 4-0, un 4-1, un 5-1. E insisto, yo he acertado este resultado, pero más allá de este resultado, lo que yo creo que sí que intenté transmitir en la previa es lo que finalmente ha acabado pasando. Que las diferencias entre ambos no iban a ser tan grandes. Ahora explicaré por qué en gran parte el Real Madrid creo que también ha corregido ciertas cosas, sobre todo de la primera parte. Pero eso, creo que la diferencia entre uno y otro, yo nunca la he visto tan grande, por mucho que la dinámica de los últimos partidos sea muy favorable al FC Barcelona. Pero también quiero recordar una cosa. El Real Madrid, ya sin Mbappé, le ganó 5-1 al Betis en Liga. Oye, ya sé que el partido del Betis pues no fue precisamente el mejor de la temporada, pero lo ganó 5-1. Si el Barça ese partido justo antes de la Supercopa lo llega a haber ganado 5-1, sí que se hubiese dado mucho más valor que el hecho de que lo hiciese el propio Real Madrid. O es la sensación que a mí me da. Y luego también el tema de la semifinal, creo que ha sido súper engañoso. Porque realmente, el Barça claro que hace un gran partido de semifinal. Pero la gran realidad es que se encuentra contra un Athletic que ni quiso competir en cuanto encajó el primero. Y vimos el partido. Fue una vergüenza lo como planteó el Athletic, esta Supercopa de España. Y es una realidad. El Madrid tuvo por delante un rival que con todas las pegas que le podamos poner al Atlético de Madrid, sí que salió a competir. Y aquí sí que fue un partido muy igualado hasta el punto de que la final podía haber sido un Barça Atlético sin ningún tipo de problema. Pero es que creo que no podemos pasarnos en las semifinales como para decir, el Barça ha goleado siendo muy superior y se ha pegado un festín ante el rival. Es un super favorito porque su rival, el Real Madrid, le ha costado mucho pasar la semifinal frente al Atlético de Madrid. Claro, pero es que el rival que tuvieron cada uno enfrente era muy distinto. A mí, esa película que se vendió por las semifinales es que tampoco la terminé de comprar en ningún momento. Entonces, ya partiendo de este contexto que yo entendía que la superioridad no era tal y finalmente así se ha acabado dando, al final el partido ha tenido muchos matices desde el principio del encuentro. Sobre todo por la parte que tenía que cambiar más cosas y la parte que era no favorita como es el Real Madrid, porque lo que yo siempre he comprado es que el Barça no era tan superior, pero sí que era el favorito. A mí esto sí que me parecía evidente. Por lo tanto, el equipo que tenía que cambiar y tocar cosas era el Real Madrid. Y aquí ya centrándome directamente en el partido y lo que hemos empezado a ver esta noche, esto que tenía que cambiar el Real Madrid, en gran parte lo ha cambiado y cosas que le pedíamos a Xabi Alonso, hoy personalmente las ha hecho. Porque
Si algo tenía que corregir el Real Madrid era analizar cómo el Barça destruyó al Madrid de los clásicos del año pasado. Había patrones muy pero que muy similares en los que prácticamente en cada partido tú decías, oye, el Barça le está goleando al Madrid. Eso tenía que reestructurarlo Xabi Alonso de alguna otra manera y lo ha conseguido. Y lo segundo, tenía que intentar que el Fútbol Club Barcelona, sobre todo, no estuviese desde el principio con esa superioridad tan aplastante que ha demostrado en otros partidos. Creo que aquí se une varias cosas. Lo primero, es cierto que el FC Barcelona hoy no ha salido a apisonar al rival. Hemos visto clásicos en los últimos años, varios del año pasado, donde el Barça desde el minuto 1, si podía ir a cuchillo, iba a cuchillo. A sacar al Real Madrid todas sus carencias, a exponerle en todos los sentidos. Hoy es verdad que en la primera parte en general, el FC Barcelona ha salido, no diré titubeante, pero sea que en el partido pasasen pocas cosas. Creo que en el plan de Flick estaba que los primeros 20-30 minutos el partido se fuese 0-0. Creo que el FC Barcelona ha intentado decir, oye, si encajamos nosotros el primer gol porque cometemos una pérdida y nos pilla la espalda, vamos a ir a remolque todo el partido. Y el Barça no se ha querido ver en esa situación en ningún momento. Por eso creo que ha sido menos agresivo con pelota y por eso creo que ha sido un equipo ciertamente más conservador. El Barça no ha cambiado la idea, no es que haya abandonado la posesión, no es que no haya buscado a Lamine o a Rafinha como factores diferenciales, sí que lo ha hecho de la misma manera que lo hace siempre, pero siendo menos incisivo, arriesgando mucho menos, en un ritmo de circulación mucho más pausado. Solamente había que ver a Frenkie y sobre todo a Pedri, lo poquito que ha arriesgado en los pases en esa primera media hora. Y ya por ese primer motivo, eso creo que ya ha hecho que el Barça no revolucione mucho el partido al inicio. Creo que la forma en la que el Barça entienda el partido marca mucho el ritmo al que se va a jugar, sobre todo en los primeros minutos. Frente a eso, el Real Madrid, como decía, ha cambiado cosas. Esto se lo hemos exigido a Xabi Alonso varias veces durante la temporada. Que Xabi Alonso se vistiese un poco más de entrenador y no tanto de alineador o no tanto de amigo de los futbolistas, porque la versión amigo de los futbolistas no le estaba sirviendo, de hecho, seguía siendo muy criticado, y la versión entrenador, o al menos lo que esperábamos de él como entrenador, no lo estábamos viendo. A Xabi Alonso le estaba faltando intervencionismo, a Xabi Alonso le estaba faltando creer en las ideas que realmente él sienta que pueden potenciar a su equipo. Creo que en los últimos partidos ha ido retomando cosas y tomando decisiones. Creo que a partir de Xabi Alonso se puede equivocar en decisiones que toma, pero la gran realidad es que Xabi Alonso hoy ha sido atrevido con su idea de partida. Insisto, no atrevido por ser ofensivo, atrevido porque ha reaccionado, atrevido porque ha cambiado. Y por eso creo que en gran parte el Barça cuando sale al partido ha dicho, oye, hoy enfrente tenemos un rival que ha cambiado cosas. El Real Madrid que sale a presionar, que sale con 4-3, que sale en 4-3-3, que presiona mucho arriba, pero que la presión la hace descoordinada porque nadie corre y por lo tanto en defensa es una verbena, no es el equipo que el Barça se ha enfrentado hoy en los primeros minutos. De hecho, en la alineación ya de por sí que nos muestran aquí en pantalla, vemos ciertos matices tácticos que incluso hay que matizar porque no es tanto lo que estoy viendo en pantalla ahora mismo como tal, pero sí que es verdad que todos en la alineación esperábamos una cosa y finalmente ha sido otra, porque los jugadores realmente del Madrid no han cambiado tanto, han sido los mismos nombres que en la semifinal, pero con Hausen entrando por Rudiger que seguía con las molestias. A partir de ese punto, todos hemos dicho, pues vale, 4-3-3 como siempre, Rodrigo, Gonzalo, Vinicius en punta, Valverde lateral derecho, lo de siempre. Y no ha sido así y se ha visto desde el minuto 1. El Real Madrid ha cambiado de esquema según estaba en fase defensiva u ofensiva y sobre todo entendiendo en qué sitios se movía Rafinha. Y a mí el matiz de Rafinha y cómo defenderlo me parece un matiz importante, sobre todo si tenemos en cuenta los clásicos del año pasado. El jugador más diferencial de prácticamente todos los clásicos de la temporada pasada, de los bastantes que se jugaron, en casi todo fue Rafinha. Ya sea Rafinha en ese duelo contra Carvajal y sobre todo ya sea Rafinha en ese duelo contra Lucas Vázquez. Prácticamente en todos los clásicos, básicamente Rafinha encontraba la espalda de su lateral derecho rival y lo destrozaba. Y a partir de ahí el Barça empezaba a ganar los partidos ante un Real Madrid que ese lateral derecho no recibía ayudas y que luego el equipo quedaba siempre muy mal parado. Cacho y Xabi Alonso, vale, le vamos a ceder la pelota al FC Barcelona. Nos vamos a establecer en un bloque medio-bajo.
no demasiado alto para que no nos encuentren los espacios, pero tampoco muy cerca de Courtois como para que el Barça domine y no sienta en ningún momento la amenaza. Creo que el Madrid ha salido con el bloque en la línea y en la justa medida que tenía que salir hoy, y a partir de ahí ha ajustado tácticamente. ¿Cómo lo ha hecho viéndolo en la formación? Pues cambiando un poco la idea que teníamos todos. Todos entendíamos que hoy iba a ser Tchouaméni Camavinga doble pivote, Asensio central junto a Hausen y Valverde lateral derecho, y no ha sido así. Ha colocado a Tchouaméni de central, para mí decisión muy pero que muy acertada por varios motivos. El primero, porque tienes a Lewandowski enfrente, y ahí por ejemplo ya vimos como Asensio sufrió contra Sorloz en el partido de semifinales frente al Atlético. Creo que Tchouaméni es un central, porque por su altura, por su envergadura, por su físico, a un delantero centro rival más de área le va a complicar más las cosas. Así que para mí, buen acierto de Xabi Alonso. Y lo segundo, pues porque los centrales del Real Madrid en general están todos mal, ya sea de nivel o ya sea por una cuestión física. Si Tchouaméni está bien físicamente y sabemos que encima físicamente es un jugador bastante prodigioso en ese sentido, pues oye, al final metes a tu jugador con mejor cualidad defensivas, por mejor momento también que está, y lo meto como central. Esto ha desplazado a Asensio a la banda derecha y a partir de ahí Asensio ha podido tener ese duelo contra Rafinha y sobre todo siempre estando ahí Fede Valverde. Hoy Fede Valverde no ha actuado de lateral puro, sino que lo ha hecho, como veis en pantalla, de carrilero barra medio derecho. Esto algo ya parecido lo intentó hacer Xabi Alonso en el clásico de la Liga en la primera vuelta. Solo que en este caso el que hizo de Valverde ahí fue Camavinga. No sé si recordáis mucho que Camavinga en la segunda parte pasó a jugar de carrilero derecho ese día en el Real Madrid, o de medio derecho con perfil muy defensivo. Hoy ha hecho eso mismo pero con Valverde y Asensio cubriendo la espalda por detrás, de tal forma que cuando el Madrid atacaba, Asensio era lateral derecho. El Madrid en ataque siempre ha jugado en la línea de 4 que veis en pantalla, en 4-4-2. Pero cuando el Real Madrid defendía, sobre todo cuando Rafinha se metía por dentro, Asensio también se metía por dentro, teniendo una línea de 3 centrales que lideraba Tchouaméni, y Valverde era el carrilero derecho. Valverde era el que tapaba en ese costado, en ese caso las subidas de Valde, o si Rafinha se abría mucho a banda, pues más de lo mismo. Ahí es donde ha conseguido el Real Madrid hacer que el Barça no pueda juntarse con espacio y que Rafinha destroza al equipo a la espalda como ya lo hizo en los clásicos del año pasado. Primera corrección acertada de Xabi Alonso. La segunda, el cambio posicional de los de arriba. Creo que esto le ha salido en gran parte bien, aunque luego Rodrigo no ha estado acertado. Pero que Rodrigo no sea acertado no quita que el matiz táctico de Xabi Alonso sea, para mí, sí que acertado, por varios motivos. El primero, porque Rodrigo es un futbolista que puede jugar muy bien en las dos bandas, pero cuando lo hace en derecha no es porque se le dé mejor la derecha que la izquierda, sino porque el equipo está muy condicionado a que Mbappé y sobre todo Vinicius caigan a ese costado. Si tú hoy alejas a Vinicius de ahí, o al menos de partida, y Mbappé no está, hoy se ha podido permitir Xabi Alonso el lujo de poner a Rodrigo en izquierda y que sean en derecha Valverde más Asensio los que tapen a nivel defensivo. Ofensivamente el Madrid por derecha hoy no ha atacado. ¿Por qué? Porque no tenía quien lo hiciese, evidentemente. Pero bueno, ajustas con Rodrigo por izquierda y creo que sobre todo esas ayudas ante Lamine Yamal van a ser mejores que las que te hace Vinicius. Porque para mí aquí está también el segundo matiz importante de lo de arriba de hoy. Vinicius y su poca implicación defensiva, más que evidente, le costaron un gol al Real Madrid en la semifinal ante el Atlético. Recordad cómo Marcos Llorente y también Juliano ganando línea de fondo, esos centros laterales constantes se volvieron un problema, sobre todo en el gol que marcó Sorloz en ese balón que, bueno, pues metió al Atlético de Madrid en el partido. Eso fue una jugada donde Vinicius, aunque tape ese costado, está, bueno, pues defendiendo como el que está ahí pasando el rato, pero no con actitud defensiva realmente. Hoy lo que hace Xabi Alonso es decir, Vinicius, tu ocupación no va a ser la de tapar el costado izquierdo. Te voy a poner arriba, en punta, junto a Gonzalo, los dos con mucha movilidad, y a partir de ahí encuentra tú tu espacio. Y creo que en gran parte el Real Madrid, no solamente con esto ha conseguido que Rodrigo haga mejores ayudas a Lamine y en ese 2x2 contra Koundé, sino que además ofensivamente Vinicius siempre ha estado mucho más cercano a la figura de Cubarsí que a lo que puede ser la de Koundé, por ejemplo. Y eso también al Madrid le ha dado esa vertiente más ofensiva y más vertical con Vinicius jugando más que más por dentro, sobre todo con más libertad. Y a mí esto me parece importante en un equipo donde no está Kylian Mbappé.
Como digo, todas esas cosas tácticas que he comentado, que son bastantes, para mí es lo que han hecho que la primera parte sea bastante igualada, sobre todo durante la primera media hora, donde hay que decir que el Real Madrid solamente había tenido una ocasión. Vamos a poner como de punto de inflexión en el partido la pausa de hidratación, ¿vale? Sé que esto aquí en España ahora suena raro porque estamos en invierno, porque los partidos algunos están jugando con mucho frío en ciertas ciudades, pero bueno, sabéis que aquí la temperatura en Arabia pues es evidentemente muy distinta y ha habido pausas de hidratación en cada partido, tanto en el primer tiempo como en el segundo. La pausa de hidratación en el primer tiempo es un punto de inflexión en el partido. Pero si nos quedamos en esa primera media hora, ¿vale? Hasta la pausa de hidratación, para mí era un partido muy igualado, donde el Barça tenía mucho la pelota, pero donde el Barça, como no buscaba verticalizar y no estaba asumiendo riesgos, prácticamente apenas ha intimidado a Thibaut Courtois. Ha habido un córner de Rafinha, que lo ha sacado muy cerrado y que era muy peligroso, pero un córner. Y luego un disparo también de Rafinha, casi de la frontal del área, que lo ha parado Courtois sin tampoco demasiados problemas. Es decir, ocasiones claras de peligro reales del Barça, no ha habido ninguna en la primera media hora. No es que el Real Madrid haya tenido muchísimas, pero sí que ha tenido la más clara. Y la ha tenido, como digo, a través de Vinicius Junior, en una jugada donde él, partiendo de dentro, ha ido hacia su lugar favorito, que es acabar por fuera. Ahí ha conseguido encontrar la espalda de Koundé y de un Paco Barsi que no ha podido anticipar. Y Vinicius se ha plantado prácticamente mano a mano contra Joan García. Luego Vinicius no ha defendido bien. Eric García creo que le ha achicado lo suficientemente bien para no estar cómodo en la jugada. Pero realmente el 0-1 lo ha podido poner al Real Madrid. Como digo, la ocasión más clara de esa primera media hora lo ha podido poner el Real Madrid. Y eso en un partido donde todo el mundo da favorito al Barça, incluso mucha gente con mucho favoritismo, ya explica que las correcciones del Real Madrid en ese momento del partido sí que han surgido efecto. El problema es lo que ha pasado a partir de esa primera media hora, donde ya Xabi Alonso su planteamiento no ha podido controlar lo que pasaba. Pero eso iremos ahora. Antes os leeré un poco por el chat porque había ciertos comentarios. Peri, bueno, que se quejaba de que ya he mencionado al Betis. Y bueno, apuntaba que sí se acordaba de ese matiz táctico de Camavinga jugando de carrilero en el partido de Liga. Juanma, por ejemplo, hablando un poco de lo que había dicho al inicio de por qué la Supercopa era menos atractiva para mucha gente, él decía que al final el hecho de que no se juegue en España, sino que se juegue fuera, ¿no? En Qatar, en Arabia o en países de este estilo, hace que sea menos atractivo porque la mayoría de la gente que está ahí no ven a esos equipos en el día a día y tampoco tienen el conocimiento de estos equipos como lo tienen aficionados reales de dichos equipos, ¿no? Bueno, es la opinión de cada uno. Yo, como digo, Juanma, sí que creo que perjudica el hecho de que no se juegue en España. De hecho, creo que perjudica de forma bastante clara, pero a su vez no hace que el partido tenga menos nivel. Creo que sigue siendo un partido de más nivel que antes por la fecha en la que se juega. Aquí Fran, por ejemplo, que se pasaba por el chat, ¿qué tal? Que no te he saludado, ¿cómo estás? Bienvenido. Nos decía, totalmente de acuerdo. Hoy hemos visto un Real Madrid trabajado con un planteamiento tanto en ataque como en defensa. Pero sigue faltando ese jugador creador de juego, ya que Bellingham además media punta y Güler podría llegar a serlo, pero a falta de minutos, pero le faltan minutos, perdón, para seguir cogiendo confianza y minutos. Estoy bastante de acuerdo, Fran, y ese apunte que dice de ese creador de juego y demás, para mí va un poco en relación a la segunda parte. Y ahora iré con eso. Había comentado hasta el minuto 30 de partido, ¿vale? La primera media hora donde llega la pausa de hidratación. Es verdad que la primera ocasión clara de la pausa de hidratación es un mano a mano de Gonzalo. Es una jugada similar a la de Mbappé, pero partiendo un poco más por dentro, donde Gonzalo prácticamente se queda mano a mano con Joan García. Y Gonzalo tampoco termina de definir del todo bien. Y Joan García hace una parada fácil para lo que es de un portero de su nivel. Creo que Gonzalo se precipita. En ese momento era como, oye, el Madrid sigue amenazando. Y sobre todo sigue teniendo la sensación de que el 0-1 está más cerca que el 1-0. Pero aquí para mí sí que llega el matiz importante del partido. Después de esa pausa pasan dos cosas para mí fundamentales. La primera, el Barça le mete una marcha más a la circulación de balón, le mete una marcha más al partido y empieza a ser un equipo más agresivo. Y lo segundo, aquí es donde empiezan a venir los errores del Real Madrid. Y para mí, eso es un punto a favor de Xabi Alonso. Porque los errores que hoy comete el Real Madrid después de la pausa de hidratación son errores individuales. Forzado de aquella manera por el Barça, pero errores individuales de X jugadores del Real Madrid. No es un error táctico de Xabi Alonso, no es de una confección en el 11, son errores individuales.
Errores que llegan por parte de Hausen y de Rodrigo, que más allá de estos errores me han parecido los dos peores del Real Madrid hoy. Insisto, más allá de estos errores. Pero son los que empiezan a condicionar las dos grandes ocasiones del FC Barcelona. La primera es un balón que tiene Rafinha, que también es un mano a mano contra Courtois, pero que Rafinha decide mal, después de un gran pase de Lamine al espacio. Eso es una pérdida que no sé si ha sido de Hausen, no sé si ha sido de Valverde, sé que han cometido una cada uno, nada más al volver del pase de hidratación, y una de esas dos ha sido la ocasión de Rafinha, no me acuerdo cuál de las dos. Y luego ha llegado la segunda, que es la que ha concedido el 1-0. Por supuesto que Rafinha hace una definición espectacular. Rafinha venía en la jugada anterior de fallar la ocasión más clara del Barça en el partido y en la jugada siguiente de marcar un golazo a la altura de muy pocos jugadores en el mundo, pero si uno es de esos jugadores marcados es el propio Rafinha. Claro, ahí al gol de Rafinha pocas pegas les puedes poner. Al final es un balón cruzado que va clavado perfecto, imposible para Thibaut Courtois. Rafinha, evidentemente, ahí pues sabemos que si tiene el día, si tiene la acción concreta, es de los mejores jugadores del mundo. Y yo ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, es un jugador infravaloradísimo y sobre todo más con lo que se le ha hecho en el último año en el tema de los premios individuales. Pero sigue siendo un gol que llega de la pérdida del Real Madrid. Una pérdida en una zona donde no puedes perder la pelota. Y eso sigue siendo un error individual. Por mucho que el Barça haya salido con una marcha más, con la sensación de que el Barça había entrado mejor en la pausa de hidratación, más allá de esa ocasión de Gonzalo, sensación de que el Barça iba por el 1-0 con mucha más claridad que la primera media hora. Pero sigue siendo un error que el Real Madrid no puede cometer. Al final esa jugada es una jugada donde el Barça se planta prácticamente 3 contra 2 contra tus centrales. De hecho, seguramente lo más lógico en la jugada es que Rafinha hubiese dividido y habérsela dado a Lamine, que estaba solo en la derecha. ¿Qué pasa? Que Rafinha es lo suficientemente bueno como para decir, oye, la de antes que era muy fácil, la he fallado, esta me la vuelvo a fumar yo, pero claro, ha marcado un golazo tremendo. Pero insisto, viene de un error individual en una pérdida que el Real Madrid no puede cometer. Y a mí esto me parece que es error puramente del nivel individual de ciertos futbolistas o de ciertas desatenciones que están teniendo muchos jugadores del Real Madrid esta temporada. No va en relación a una mala lectura de partido de Xabi Alonso. Por eso, igual que Xabi Alonso lo he criticado mucho este año, sobre todo por su inoperancia, hoy hay que decir que ha intervenido. Ha cambiado tácticamente, ha dicho, oye, vamos a ajustar de esta manera, uno, para parar a Rafinha al espacio, dos, para potenciar principalmente a Vinicius en ataque y a su vez tener un mejor emparejamiento contra Lamine. Y hoy, sin embargo, por un error individual en una pérdida en tu propio campo, te marcan el 1-0. Para entender que hoy a Xabi Alonso yo en ese sentido le pido pocas cosas. De hecho, creo que a partir de aquí llega el segundo nombre más importante de la noche, porque el primero, de forma evidente, ha sido Rafinha, que he pasado un poco por encima de él, pero bueno, ya lo veis en pantalla, para mí es claramente la mañana de oro, y luego nos detendremos más en él. Pero ahora nos vamos a detener en el segundo nombre de la noche, Vinicius Junior. Para empezar, lo que ha pasado en el tiempo añadido de la primera parte es una auténtica barbaridad. Es un dato histórico. Es la primera vez que en un partido de Supercopa se meten 3 goles en el tiempo de descuento. Ahí lo tenéis en pantalla. En el 45+2 ha empatado en el Real Madrid. En el 45+4 ha marcado el FC Barcelona de nuevo. Y en el 45+6 ha vuelto a marcar el Real Madrid. O sea, en cuestión de 4 minutos ha habido 3 goles, los 3 en el tiempo de descuento. Es una barbaridad. El partido se ha vuelto loco. Pero se ha empezado a poner loco por básicamente una acción individual genial de Vinicius Junior. Yo lo que ha hecho de Vinicius Junior le doy mucho mérito. Porque a Vinicius, para considerar uno de los mejores, que yo lo consideramos por actuaciones como las de hoy. Actuaciones que llevaba demasiados meses, porque podemos decir meses, sin hacer. Hoy Vinicius no solamente se ha echado el equipo a la espalda en lo ofensivo, sino que el Real Madrid se ha metido en el partido en el peor momento gracias a Vinicius. La acción del 1-1 es una auténtica barbaridad. Por supuesto que Koundé en la acción está mal y Vinicius le hace un traje. Por supuesto que luego la defensa del Barça no achica rápido a ese balón y Vinicius se mete por dentro. Pero es un golazo. O sea, por mucho que el Barça creo que le reste importancia a esa jugada, porque Vinicius tenía un 2-1 y creo que todo el mundo ahí entendía que Vinicius no se iba a escapar de Koundé,
Lo cierto es que lo hace, el Barça a partir de ahí va ahogado a la jugada, pero igualmente me sigue pareciendo una genialidad de Vinicius más que error colectivo del Barça, que lo hay. Prácticamente en cualquier gol que se marca en el fútbol hay errores del rival. Pero a mí esto es que me parece casi puramente acierto de Vinicius Junior, de verdad. Es un golazo a la altura de muy pocos jugadores. Si el de Rafinha ya había sido buenísimo, el empate de Vinicius es una auténtica barbaridad. Y más allá del golazo es que le excesivo mérito por cuándo llega y cómo llega. Porque la primera media hora para mí el partido era muy igualado, pero el Madrid tenía más sensación de amenaza y más sensación de que el 0-1, insisto, estaba más cerca que el 1-0. Cuando Vinicius marca el gol del empate, el Barça había metido el acelerador, había marcado el 1-0 y el Barça estaba a punto de marcar el segundo. Lamine, que para mí ha hecho un partido muy discreto, ha empezado a acelerar al final de la primera parte. Rafinha se estaba moviendo con toda la comodidad del mundo. Pedri y Frenkie de Jong se estaban empezando a imponer y a subir el ritmo del juego. Courtois tiene que empezar a intervenir con acierto en 2 o 3 ocasiones, que hasta el momento no lo habíamos ni visto en el partido. Y pese a ese contexto, Vinicius inventa una jugada para marcar el 1-1. Ahí está el principal mérito de lo que ha hecho Vinicius Junior esta noche. Que se inventa el 1-1 en un partido que estaba claramente para el 0-2. Era el momento donde más nos recordó el Barça de la temporada pasada frente al Madrid del año pasado. El momento donde el Madrid parecía no tener capacidad de respuesta. Por eso, especial mérito para Vinicius. ¿Qué pasa? Que no nos paramos tanto en su nombre, porque de repente el Barça ha marcado el 2-1. Casi cuando el cuando casi el Real Madrid celebraba, el Barça se ha vuelto a imponer. Se ha vuelto a imponer en una acción donde creo que el Real Madrid defensivamente no lee bien la jugada. Y me sigue pareciendo un error puramente futbolístico, no un error táctico. Creo que al segundo gol del FC Barcelona le puedo echar muy poca culpa a Xabi Alonso. ¿Qué tiene que hacer ahí Xabi Alonso? Creo que es una jugada donde Pedri, sabiendo quién es Pedri, está demasiado suelto, demasiado solo. A Pedri se le permite progresar, a Pedri se le permite romper línea. ¿Qué pasa? Que Pedri va con ese ritmo, entre comillas, trotón, que parece que, bueno, que sí, que tiene capacidad para hacer diferencial, pero que nunca va a hacer nada, que creo que el Madrid interpreta que esa jugada no tiene tanto peligro como realmente lo tiene. ¿Qué pasa? Que Pedri se interpreta que se podía hacer mucho daño. Empieza a progresar, encuentra el pase a Robert Lewandowski y para mí aquí llega el segundo error del Real Madrid. También tenemos señalando a Dinhausen. Es una jugada donde los dos centrales tienen una única labor, que es estar pendientes del delantero centro. A Tchouaméni lo disculpo claramente bastante más porque es el jugador que tiene a Lewandowski de espaldas. Tchouaméni no puede ver qué movimientos hace Lewandowski en esa acción. Y además, si Pedri progresa, el jugador que tenía que saltar en primer lugar era Tchouaméni a parar a Pedri. El tema es que Pedri da el pase a Robert Lewandowski y Hausen en esa jugada, en vez de achicar, se está separando del delantero rival. Insisto, solamente hay una amenaza. No es que Lamine te esté corriendo la espalda en el lado contrario y que Álvaro Carrera no haya llegado a tiempo, por ejemplo. No, es que solamente hay una amenaza. La amenaza es Robert Lewandowski. Y tú como central lo que tienes que hacer es pegarte totalmente a tu compañero para que el Robert Lewandowski no tenga espacio. ¿Qué pasa? Que Pedri da el pase espectacular, y aunque Robert Lewandowski no hace el mejor control porque se le va un poco largo, como Hausen no ha cerrado bien la acción, a Robert Lewandowski le da tiempo a definir. Y luego, por supuesto, es Robert Lewandowski, que se le podrá criticar muchas veces, que ha bajado claramente su nivel, que no está tan fino como antes. Pero Robert Lewandowski tendrá 50 años y seguirá siendo capaz de mandarte un balón a la cazuela como pase por ahí. Y sí, el control de Lewandowski no había sido el mejor, pero la definición de Lewandowski ante Courtois es que ya Courtois había salido, es que ya no puede hacer otra cosa, y esa picadita y cómo la cruza es que no se puede ajustar más. Es un golazo de Lewandowski espectacular. Esa combinación Pedri-Lewandowski ya la hemos visto en más de una ocasión, se entienden realmente bien el canario y el polaco. Y en un momento donde el Madrid, insisto, ya celebraba ese 1-1 que había llegado desde la nada, el FC Barcelona siguió insistiendo. El FC Barcelona siguió como si no hubiese encajado ese gol del 1-1. Y encontró el segundo a través de esa genialidad de Pedri y sobre todo de Lewandowski, donde, insisto, el Real Madrid creo que le da un poco la caraja, seguía celebrando el 1-1 y llega ese gol. ¿Qué pasa? Se vuelve a ocurrir lo mismo que antes. El Barça marca el gol de la victoria en el 45+4
el árbitro había añadido 3 minutos de descuento, con lo cual todos, yo en mi casa tenía la sensación de, oye, esta va a ser la última jugada del partido, con esto se finiquita todo, el árbitro ha dicho, venga va, juguemos. El partido estaba tan emocionante, el partido están pasando tantas cosas, que creo que el árbitro ha dicho, sujétame el cubata, venga va, voy a darle más chicha a esto, que siga la segunda parte. Y cuando ya se había cumplido el tiempo de descuento, pero una auténtica barbaridad, era, insisto, en minuto 51 y se había añadido hasta el 48, no pregunté muy bien por qué, porque sí, es verdad que tenías que dejar más tiempo porque había habido 2 goles en el tiempo de descuento, cierto. Pero es que habían pasado, insisto, 6 minutos, habiendo añadido 3. O sea, era una auténtica barbaridad el tiempo añadido. Pero insisto, el árbitro ha dicho, oye, el partido está muy bien, nos lo estamos pasando todos bien, está siendo un partidazo, sobre todo ese tramo final. Oye, vamos a darle más chicha a esto. ¿Qué ha hecho automáticamente a partir de ahí el Madrid? Se ha generado una jugada a balón parado y nadie sabe muy bien ni cómo ni por qué. Hausen se ha inventado un remate brutal. Rafinha la ha sacado debajo del larguero prácticamente. Es una acción defensiva top de Rafinha. Pero Gonzalo, en ese instinto de 9, ha marcado el 2-2. También un remate complicadísimo. Y el Madrid ha puesto el empate al final de la primera parte. Me parece que algo de Gonzalo tiene más mérito de lo que mucha gente puede creer. De verdad, el remate no es nada fácil. Donde la pone y le da contra el larguero, se acaba entrando. Para mí también es un muy buen gol. Y como digo, en un contexto de partido donde el Real Madrid, después de marcar, le vuelven a remontar de nuevo, el equipo se podía haber caído abatido. Y no, el Madrid ha respondido con ese 2-2. Yo creo que es un gol que explica, lo primero, lo de Gonzalo como 9. O sea, ese gol, si no eres un 9 de área que tienes en la portería entre ceja y ceja, si ese gol no te lo marca, me lo invento, Camavinga, no te lo marca Hausen, ese gol te lo marca Gonzalo porque es el 9 de este Real Madrid. El partido de Gonzalo, más allá de que da la asistencia del primer gol, pero que es un gol que se inventa Vinicius totalmente, Gonzalo apenas había aparecido. Hoy Gonzalo en la presión no ha podido hacer demasiado daño, hoy Gonzalo no ha conectado con los que tenía por detrás, ni siquiera ha podido ocupar mucha área porque el Madrid no ha ocupado apenas área durante el encuentro, y Gonzalo hoy pues apenas ha participado, pero es que la que ha tenido la ha vuelto a enchufar. Y para mí ahí está el valor de Gonzalo en este Real Madrid, en un partido que no estaba para él. El partido parecía que estaba indicado a otros futbolistas. Y hoy Gonzalo marca un gol, insisto, que era muy pero que muy difícil. Como dice por aquí Giorgio, Gonzalo ya se estaba cayendo. ¿Qué tal, Rolín? ¿Cómo estás? Por cierto, que no te he saludado. Ahí, como digo, el Madrid marca el 2-2 en un final de partido absolutamente loquísimo. Creo que hemos tenido, no sé cuántos partidos habrá habido esa temporada en la Liga, o en el fútbol español, mejor dicho, de tanta emoción en un tramo concreto. Pero bueno, se había desatado la locura en ese momento de partido. Bueno, para quien decía que este partido iba a ser aburrido y no tenía ningún tipo de sentido, pues bueno, solamente mirad el final de la primera parte. Para los que decís, nada, a mí este partido no me gusta, tal, no sé qué, porque Barça y Madrid, miraos el final de la primera parte y entended por qué tiene tanto valor un Barça-Madrid y por qué es tan divertido un Barça-Real Madrid. Solamente miraos el final de la primera parte, o mejor, lo que pasa entre el minuto 30 y el gol de Gonzalo, el 2-2, porque son 20 minutos de partido donde solamente un clásico los puede explicar. Por eso hay que darle valor a FC Barcelona y Real Madrid. Cierto que ambos equipos tienen muchas debilidades. Esos goles llegan porque ambos equipos tienen muchas debilidades. Pero realmente eso hace entretenidos este tipo de partidos. Y que los mejores jugadores del mundo estén en cada equipo hace que cualquier cosa pueda pasar y que pueda ser imprevisible. Porque Rafinha, después de fallarte la ocasión más clara, te marca un golazo. Porque Vinicius Junior, en un partido que estaba para el 2-0, se inventa una de las mejores jugadas de su carrera y te marca el 1-1. Porque después Lewandowski, con 37 años y pensando en la retirada, según mucha gente, te hace una definición ante el mejor portero del mundo de uno de los mejores 9 de la historia, como ha sido Robert Lewandowski. Y porque en un partido que ya se tenía que haber pitado el final, que estaba ya para irse al descanso, de repente Gonzalo, que había tocado medio balón, te marca el 2-2 con un remate muy pero que muy difícil. Por eso este tipo de partidos son tan especiales y por eso los mejores jugadores del mundo juegan en este tipo de equipos. Y por eso es tan especial un Barça-Real Madrid.
Más allá de esto, ¿vale? Así nos fuimos al descanso con el 2-2. Yo creo que la primera parte del encuentro estando muy igualada, para mí mejor para el Real Madrid. Creo que después de esa pausa de hidratación, claramente mejor para el FC Barcelona. Pero nos fuimos 2-2 al descanso. A partir de ahí, entrando ya en la segunda parte, han pasado una serie de cosas. La primera, que creo que el FC Barcelona seguía manejando mejor la pelota. A mí en la segunda parte del Barça me estaba gustando y me estaba convenciendo más. Pero a su vez la mayor amenaza del partido seguía siendo Vinicius Junior. Creo que ha habido un momento de la segunda parte, en ese tramo inicial, donde el Barça estaba demostrando ser mejor equipo. No por tener la posesión del balón, que como digo, esto siempre hay que matizarlo. Tener la posesión no te hace ser mejor equipo y eso es súper engañoso. Es lo que haces con la pelota. A mí me da la sensación de que el Barça con la pelota había mejorado, estaba bien. Pedri sigue interviniendo. Frenkie de Jong en la segunda parte da un paso hacia adelante espectacular. La segunda parte de Frenkie de Jong es un escándalo impresionante. Pero le estaba faltando acierto. Le estaba faltando, oye, que Fermín se encontrase por dentro, que apenas lo estaban encontrando, y sobre todo que su jugador más diferencial en ataque posicional marcase esa diferencia, que es Lamine Yamal. Aquí en todo el partido de Lamine Yamal le tenemos que pedir mucho más, porque, bueno, yo siempre digo que aquí las notas que nos ponen a nivel estadístico distintas webs, pues están bien, ¿vale? Pero siempre hay que tomarlas como una falsa referencia, porque ese 8-1 que habéis empatado de Lamine Yamal, para mí no hace ningún tipo de justicia a su partido. Creo que Lamine hoy no ha estado bien. Claro que Lamine es tan bueno que al final deja jugadas diferenciales. 2 de las ocasiones del Barça en la primera parte al final vienen por Lamine. La ocasión clara que falla Rafinha viene por Lamine. O sea, pese a un mal partido de Lamine, Lamine ha dejado varias acciones de nivel megatop. Pero no ha sido el partido de Lamine, en gran parte porque Álvaro Carreras ha estado realmente bien. En gran parte porque el Madrid ha ido con ayudas ante Lamine Yamal. Ahí el Real Madrid, el ajuste de Rodrigo que he dicho antes, no es por un motivo menor. Ahí el ajuste del Real Madrid viene por esto, por tapar a Lamine Yamal. Pero como digo, no ha sido el partido de Lamine Yamal. Por eso el Barça, aunque estuviese jugando bien, por eso el Barça, aunque creo que la circulación de balón había mejorado, y Pedri y Frenkie, como digo, estaban bien y se estaban imponiendo, Camavinga estaba empezando a llegar tarde a según qué acciones, Bellingham había desaparecido del partido por completo. La realidad es que los jugadores de más calidad en el entre líneas no estaban o no apareciendo como Fermín o no marcando la diferencia como Lamine Yamal. En este contexto de partido, el Madrid seguía teniendo el arma de Vinicius Junior. Y Vinicius Junior estaba consiguiendo de nuevo ser una amenaza. Una amenaza contra un Pau Cubarsí que cada vez que salía de zona, el Barça perdía la acción, perdía la jugada y se plantaban delante de Joan García. Al Madrid por tramos le ha vuelto a faltar acierto. En un Barça que está controlando y siendo mejor por fases, Vinicius Junior ha podido ganar el partido y ha faltado acierto al resto de jugadores del Real Madrid arriba, porque también por momentos Vinicius creo que ha estado demasiado solo. Ahí, como digo, sí que se le puede pedir un plus a Gonzalo y sobre todo también un plus a Rodrigo, que en ese costado izquierdo tampoco había terminado de aparecer. Pero lo cierto es que el Madrid sacaba la pelota, el Barça presionaba y en ese emparejamiento muchas veces cuando Koundé salta frente al lateral rival, en este caso como digo, Álvaro Carreras, porque Lamine tapa por dentro, Vinicius escoraba hacia ese perfil, sacaba a Pau Cubarsí de zona y Pau Cubarsí saliendo de zona, hoy insisto ha perdido la mayoría de esos duelos. Ahí el Real Madrid da la sensación de decir, oye, no estamos en nuestro mejor momento, pero seguimos teniendo la amenaza de Vinicius Junior. ¿Qué pasa? Que aquí el Barça creo que ha reestructurado su nivel defensivo y en mi opinión con acierto. No sé en qué momento, ¿vale? No sé en qué momento, pero hay una instrucción de Flick al equipo 100% en un tramo de la segunda parte para coger y la línea de fuera de juego que no sea tan agresiva y acompañar mucho más los desmarques de la delantera del Real Madrid. En cierto momento, Koundé ha dejado de saltar ante Álvaro Carreras. El equipo defensivamente se ha juntado más como una línea y el Real Madrid ha dejado de crear peligro. Vinicius Junior se ha terminado prácticamente apagando y por eso finalmente ha acabado siendo uno de los cambios. Pero creo que ahí el Barça reestructura defensivamente para no sufrir tanto con las transiciones. A partir de ahí, como digo, llega el momento cambios. Y en el momento cambios yo creo que el FC Barcelona ha tenido
o la suerte o la capacidad de poder llevarse el partido. No digo que los cambios hayan sido totalmente decisivos ni que los cambios sean el factor total para que el Barça gane. Pero sí que es verdad que el Barça ha hecho al principio 2 cambios de peso, que es la entrada de Dani Olmo y la de Ferran Torres. Ambos participan en el gol del 3-2, en el gol de Rafinha, porque Dani Olmo se estaba empezando a juntar por dentro como Fermín no lo había podido hacer. Yo al cambio de Dani Olmo por Fermín hoy sí que le doy valor. Creo que Dani ha entrado bien al partido. Ferran, no creo que haya estado excelso, pero la realidad es que también se ha movido bien en ese juego entre líneas. Frenkie y Pedri habían empezado a encontrar a estos dos, Lamine también, y a partir de una jugada así llega el 3-2. El 3-2 llega en una triangulación en una pared del Barça jugando por dentro, donde Camavinga y Bellingham de nuevo no habían podido llegar. Por supuesto, luego el balón queda medio dividido, le llega a Rafinha que va por todas, y cuando Rafinha le pega, pues mira, entre Asensio y Courtois tienen tan mala suerte que Asensio desvía el disparo, Courtois se había tirado ya y el balón acaba entrando. Es muy mala suerte el tercer gol que encarga el Madrid. Es puramente mala suerte, de hecho. Pero a su vez, el Barça había tocado y ajustado pequeñas cosas para que ese gol pudiese llegar. Los cambios, como digo, habían entrado bien, el equipo se estaba asociando bien por dentro y sobre todo el tema de Rafinha. Es un gol que tiene más condicionantes de suerte que de otra cosa, lo repito. Pero a su vez, es el gol que prácticamente solo te marca Rafinha. La frase esta de la suerte hay que buscarla, no hay mejor exponente de eso que Rafinha. Es un jugador que va a cualquier balón, que entiende bien los espacios, que no duda en cada jugada de que él puede ser diferencial, y el gol que marca es por eso. Es una jugada que están enlazando Ferran y Dani Olmo por dentro. Una medio pared que no termina de salir y Rafinha de repente lee la jugada para anticipar. Rafinha está más rápido y más listo que toda la defensa del Real Madrid. Asensio creo que no está mal porque intenta seguirlo y lo hace rápido, pero finalmente el disparo de Rafinha, que es el que se anticipa, pues de ese rebote acaba entrando. Como digo, es gran parte de mala suerte, pero también acierto del Barça porque creo que en ese momento estaba más cerca. El 3-2, sobre todo a nivel colectivo, el Barça creo que estaba mejor con esos pequeños cambios que había hecho Flick. A su vez, aquí al Real Madrid le ha faltado para mí una cosa muy importante que lo comentaba antes Fran por el chat. Capacidad de cambiar el partido a través de los cambios y de hacer algún ajuste que cambie la dinámica del partido. El Real Madrid a partir del minuto 60 aproximadamente no ha enlazado prácticamente ninguna jugada asociativa que llegase a los jugadores de ataque. Prácticamente ninguna. El Real Madrid se ha dedicado a pegar pases en largo al espacio a ver si Vinicius cazaba alguno. Y el Barça, como había ajustado en defensa, Vinicius ha dejado de aparecer. Pero insisto, es que aquí se junta que Vinicius estaba cansado porque es el único jugador que ha amenazado del Madrid en todo el partido. Y lo segundo, el Barça ajusta la línea defensiva en ese contexto. Lo que el Madrid no puede permitir, vale, el plan de partido inicial ya le había salido bien, luego había un momento de caos, el Barça ya ha empezado a dominar y está más cerca al 3-2 que el 2-3. Y de hecho llega el 3-2. Y el Madrid en ningún momento ha tenido capacidad de respuesta ante, oye, balón en largo a Vinicius y a ver qué pasa. Es que ha habido 10 minutos donde yo no sé cuántos balones en largo ha perdido el Real Madrid porque era Vinicius contra todos. Pelotazo en largo, Paco Barsi libra, Koundé persigue a Vinicius o si no al revés, o si Vinicius se metía por dentro, pues era Eric García el que cortaba el pase y Cubarsí le seguía. Fuese como fuese, siempre había un jugador del Barça yendo a la carrera contra Vinicius y otro para cortar el pase. Claro, el Madrid ha intentado durante 20 minutos pegar pases en largo y pelotazos a Vinicius al espacio a ver qué pasaba. Y claro, en ese contexto de partido, el Madrid ha dejado de atacar. El Barça ha encontrado a partir de ese punto, como digo, un paso hacia adelante también con los cambios y ha llegado al 3-2. Por eso comentaba que sí, el 3-2 llega con fortuna, pero el contexto de partido estaba para que el Real Madrid no estaba pudiendo hacer nada y el FC Barcelona con balón para mí estaba mejorando de nuevo. A partir del 3-2 el partido para mí se vuelve a igualar prácticamente por completo, en gran parte porque el Real Madrid hace los cambios. Aquí ya, pues bueno, más allá de lo de Hausen, que bueno, era porque venía con molestias y demás, y estaba jugando en su vuelta, digamos, después de la lesión. Mbappé
también entra ya bastante tarde. Mbappé entra cuando el partido ya estaba 3-2. También entra Mastantuono por Vinicius, que estaba reventado. Creo que los cambios del Real Madrid son un poco... Oye, esto es lo que nos queda en el banquillo. Vinicius, que estaba siendo el mejor, pues eso, estaba ya tieso y por eso lo cambian. Y no tenía mucha más capacidad de respuesta. O sea, a mí me da la sensación que los cambios son un poco... Bueno, mira, esto es lo que hay. Creo que el cambio que más te podría haber aportado para cambiar un poco el rumbo o para tener un futbolista que conecte mejor con los de arriba es Arda Güler. ¿Qué es lo que pasa? Que a Arda Güler le ha vuelto a pasar lo que le pasa siempre. Que jugando en banda derecha, pegado a banda derecha, no es capaz de darte media conducción buena. Es un jugador que había mejorado con Xabi Alonso viendo el fútbol de cara, viendo el fútbol con muchos jugadores de su equipo por delante trazando desmarques, sobre todo Mbappé. Y hoy, en cuanto ha tenido que estar escorado a banda derecha, no haciendo lo que estaba haciendo Valverde antes, ¿vale? Aunque el cambio ha sido por él porque Valverde había pedido el cambio por molestias también. Sigue muy escorado, sigue con poca participación. Y cuando ha tocado la pelota, nunca ha podido Arda Güler marcar la diferencia. Como digo, no hay cambios del Real Madrid que haya podido sumar prácticamente nada. Ya sea porque se han hecho tarde, ya sea porque Xabi Alonso en ese banquillo no veía capacidad de respuesta. Yo no sé cómo estaba Mbappé en el partido, pero lo cierto es que hoy Rodrigo no ha aportado nada. Y yo no sé si Mbappé tenía que haber entrado antes por Rodrigo, incluso por Gonzalo, porque Gonzalo ha marcado un gol por ser un delantero de área y que dentro del área no falla. Pero el partido no estaba para Gonzalo, es la realidad. Gonzalo apenas ha podido aportar en el encuentro más allá de esa acción concreta. Yo creo que si Mbappé no ha salido antes, Mbappé muy bien no tenía que estar, sinceramente. Ha salido demasiado tarde y el Barça, insisto, había marcado el 3-2 justo antes de la entrada de Kylian Mbappé. De los cambios, al único que le puedo reprochar algo, insisto, es Arda Güler, que ha sido el primero por la lesión de Valverde o por las molestias de Valverde, y que sí que le pido más. Claro, los que van del Barça creo que sí que han aportado cada uno en su pequeño contexto, pero creo que al equipo sí que le han dado, pues, Dani Olmo se juega en líneas que el equipo no tenía, Ferran Torres ha estado bien en según qué apoyos, Gerard Martín creo que, al igual que Eric, ha estado sólido cuando ha tenido que entrar, Marcus Rashford por Rafinha también ya cansado, sí que ha dado al equipo esa energía y esa verticalidad para buscar algún balón en largo. Creo que los cambios del Barça, sin ser súper diferenciales, como digo, sí que han sumado, mientras que ningún cambio del Real Madrid ha sumado. A partir de ahí, como digo, en el FC Barcelona con el resultado a favor, en el tramo justamente final de partido, que creo que el Barça ahí se estaba mereciendo ganar, creo que todos estamos ya pensando, oye, lo lógico es que el Barça se lleve esto, han pasado una serie de cosas. La primera, y para mí más evidente, la expulsión de Frenkie de Jong. Expulsión por una entrada a Kylian Mbappé. Va muy arriba Frenkie de Jong. No con la pierna que va a cortar la pelota, sino con su otra pierna. Impacta la rodilla de Mbappé. Roja directa a Frenkie de Jong. Como digo, no voy a entrar si para mí es roja, no es roja. Si la de Asensio que le mete un patadón a Pedri es roja o no es roja. No voy a entrar en situación polémica, que cada uno a partir de ahí tenga su opinión. Pero bueno, el tema es que expulsado Frenkie de Jong a falta de 4 minutos para el pitido final. Y creo que en ese contexto, pues claro, el partido sí que ha cambiado insisto, los últimos 5 minutos. Con el Barça con un jugador menos, el Real Madrid ya con Mbappé, el Madrid había puesto ya a Tchouaméni de 9, en fin, el Madrid evidentemente se ha ido con todos ya al ataque. El Barça con uno menos, pues bueno, sí que ha metido a Araujo para sumar algún central ahí que pudiese despejar algún que otro balón, que tampoco ha sido diferencial en este caso. Y el Madrid ya ha buscado básicamente ganar por abrasión. Mucho centro lateral, bueno, saques de esquina donde pudiese crear peligro. Creo que Joan García ha estado bastante bien. No tanto porque ha tenido que hacer ninguna parada salvadora, sí que ha tenido que intervenir. Pero son casi todos disparos que le han ido al centro. Pero creo que de ahí sí que Joan García ha aportado sobre todo seguridad. En los centros laterales que podía salir, ha salido. Cualquier disparo que le han chutado lo ha bloqueado. Esto se le resta importancia, pero es muy importante. Ya no hay porteros que bloquean, si os dais cuenta. Es muy difícil ver un portero bloquear. Casi todos los porteros, ¿vale? Tienen unos reflejos brutales, tienen unas estiradas impresionantes, son altos, gran envergadura, pero a su vez súper ágiles. A día de hoy los porteros son súper completos. Pero muy poquitos bloquean. Joan García en un momento de inseguridad, porque el Barça estaba sufriendo porque estaba con un jugador menos, el Madrid al ataque, vamos, por abrasión, con todo, y Joan García, cada balón que iba a portería lo bloqueaba. No hay ni un solo balón que se le haya escapado.
a Joan García. Eso te da seguridad e insisto, sin hacer ninguna parada súper de mérito, todas son muy fáciles para Joan. Joan te ha aportado esa seguridad. Por supuesto, hay que mencionar, ya para finalizar el partido, que el Real Madrid ahí se la ha podido llevar. Es la realidad. Con el cabezazo de Asensio primero, pero sobre todo con la que falla Álvaro Carreras. Por cierto, ¿qué tal, Megachin, que no te he saludado? Que estás por aquí por el chat. Y también les pido ya a Pablacu que se va a la cama. Así que con la hora que es lógico. Así que bienvenido, Megachin, y que vaya bien, Pablacu. Como digo, el Real Madrid ha tenido la ocasión de marcar el 3-3 muy clara a través de las botas de Álvaro Carreras. Es una acción donde no termina de rematar nadie porque primero la tiene Tchouaméni, la deja pasar. Bueno, es una acción donde realmente era casi más fácil por abrasión, como he dicho anteriormente, de marcar que de fallarla. Al final le llega Álvaro Carreras que en vez de reventarla dentro del área, que eso con que toquen a alguien acaba entrando casi seguro, intenta ajustar, no ajusta bien y le sale muy flojito al centro. Y como digo, Joan la para sin dificultad y este no deja rechace. Es la típica jugada donde no sé si hubiese sido otro futbolista atacante y no Álvaro Carreras, seguramente hubiese sido gol. Porque ahí a Álvaro Carreras le ha faltado intención. Le ha faltado mala leche, ¿no? Como solemos decir. Esa jugada la tienes que reventar la pelota con el alma, prácticamente. Y sin embargo, pues creo que no sé si por el contexto, el nerviosismo, que parecía que nadie quería rematar ese balón. Los del Barça casi sin achicar. Creo que el Barça ha defendido mal en algunas de esas jugadas, sobre todo esa de Álvaro Carreras. No sé, creo que el Barça estaba tan bien nervioso y no sabiendo cómo gestionar esa ventaja que lo ha defendido de aquella manera la acción. Pero al final, como digo, Álvaro Carreras no ha acabado rematando bien y ha sido la ocasión del partido. Era la ocasión para marcar el 3-3 y oye, en unos penaltis a saber qué pasa. Pero el Real Madrid la ha tenido para marcar el 3-3. Y no digo que hubiese sido ni justo ni injusto. Creo que el Barça haya ganado ha sido justo por contextos de partido. Pero el Madrid ha generado ocasiones incluso más que el Barça. Y yo diría que ha generado, ya ha tenido sus momentos de partido como para incluso poder llevárselo o al menos empatarlo. O sea, comprando que el Barça haya ganado y que tiene sentido y que, bueno, me parece que ha estado un puntito por encima, sobre todo en fases del juego muy marcadas. Lo cierto es que el Real Madrid hoy amenazado, principalmente con Vinicius, y en ese tramo final ha podido empatar perfectamente. O sea, un 3-3, ni de broma podríamos decir que hubiese sido injusto, ni mucho menos. Y como digo, unos penaltis ya a saber qué puede pasar, ¿no? Pero Álvaro Carreras, como digo, ha fallado esa ocasión. Y os voy a ser sinceros. Para mí la medalla de oro, ahora hablaremos, ¿vale? De los jugadores individualmente, que es lo que nos falta. Y sí, aquí Raúl tiene razón, que el factor cansancio de lo que es 2 partidos por parte del Real Madrid muy exigente, creo que haya podido jugar un peso, más Álvaro Carreras que lo ha tenido que jugar todo en los 2 partidos, pues puede ser que sí. También creo que la presión del momento y el hecho de que no esté habituado a esa situación, pues también ha jugado ahí su papel. Como digo, creo que bueno, es una acción de partido que a mí me ha hecho las medallas replantearlas. Porque las hubiese cambiado, sinceramente. Si Álvaro Carreras hubiese metido ese gol, no sé lo que en los penaltis hubiese pasado luego, realmente. Pero la realidad es que, bueno, para mí el oro y la plata estaban muy claros. O sea, lo de Rafinha y Vinicius es que están muy por encima de los otros 22 titulares y los suplentes que han entrado. O sea, el partido hoy era para Rafinha de un lado o para Vinicius del otro. Pero la medalla de bronce, sinceramente, yo tenía dudas entre Frenkie y Álvaro Carreras. Por distintos motivos que ahora comentaré, ¿eh? Ahora hablaremos de cada jugador de forma individual. Pero para mí estaba entre ellos. Y se la da a Frenkie de Jong, gente, por un motivo muy sencillo. Su expulsión ha condicionado el partido, pero igualmente el Barça ha ganado. O sea, ha condicionado la sensación en el terreno de juego. La expulsión de Frenkie ha hecho que Madrid acabe el partido volcado y atacando. Pero al final el partido ha acabado 3-2. Si Álvaro hubiese marcado ese gol, por supuesto a Frenkie no le puedo dar la medalla, porque una expulsión suya cambia por completo el partido. Y Álvaro hubiese redondeado su gran partido defendiendo a Lamine con un gol, que mete al Madrid en penaltis. Así que por esa última acción de partido prácticamente es lo que ha hecho que la medalla la tenga Frenkie y no la tenga Álvaro Carreras. Básicamente por esa acción, porque creo que los dos habían sido
de lo mejor realmente de FC Barcelona y Real Madrid por su parte, ¿vale? Como digo, ya por finalizar, vamos a hablar de los mejores y los peores, ¿vale? Digamos del encuentro. Por parte del FC Barcelona, ¿vale? Por ir un poco en orden de atrás hacia adelante. Creo que Joan García ya ha hablado de él antes. Creo que ha estado a un nivel muy alto. Sin hacer ningún paradón, como he dicho anteriormente. La nota aquí, pues un tanto exagerada. Pero ya sabéis que al final esto se computa por estadística. Joan hoy no ha hecho ninguna parada de super mérito, pero sí que ha tenido que intervenir bastante. Igualmente yo le doy más valor por eso, por lo bien que ha estado a nivel de transmitir seguridad, en las salidas por alto, cuando tenía que salir del área como siempre por si hay algún balón en largo y llegar antes que el delantero rival. En eso Joan me está encantando este año y hoy lo ha vuelto a demostrar en los 2 goles. Pues creo sinceramente que poco puede hacer, sobre todo en el segundo de Gonzalo, es que es imparable directamente. Luego, de la defensa, pues sinceramente me parece un mal partido del Barça defensivamente, que luego, como digo, sí que ha mejorado porque ha reestructurado, ¿vale? Hansi Flick en el segundo tiempo a nivel defensivo, creo que ahí la línea en general se ha comportado mejor, pero en general creo que no ha sido un buen partido de la línea defensiva del FC Barcelona, esculpando seguramente a Eric García, que ha vuelto a ser el mejor de los 4, pero es que esto ya no es novedad, lo de Eric García. A ver, es que es el mejor central español ahora mismo, Eric García. Es la realidad. Sé que esto así dicho suena crudo y para mucha gente quizá le sonará exagerado, pero Eric García es el mejor central español de la actualidad. Vamos, es que no tengo ningún tipo de duda. Claro, que posiblemente el segundo nos cueste encontrarlo, pues que a lo mejor es hasta Pubil el segundo a día de hoy, lo cual implica que los centrales españoles están muy mal. Pues sí, o sea, es verdad que esto también los demás que le hacen competencia a Eric García por este título inventado, quizás es porque los demás han hecho de mérito. Pero bueno, valoremos igualmente lo de Eric García, que me ha vuelto a parecer el mejor, ¿vale? De esa línea defensiva. De hecho, la tarjeta amarilla creo que ha sido... No sé si ha sido por una protesta, me parece, por una tangana que ha habido, ¿no? Después de la acción de Asensio contra Pedri. Pero creo que no ha sido por una falta ni nada, la amarilla que tiene. Así que creo que ha estado muy bien. Koundé sí que es verdad que ha ido de menos a más en el partido, porque la primera parte de Koundé ha sido un desastre, un día más. Y bueno, creo que Vinicius lo deja en evidencia en la acción del 1-1. O sea, el regate que le hace Vinicius, lo he comentado por Twitter. Vinicius se puede hacer un poste con ese regate, con ese caño que le tira a Koundé y con el brazo que marca. Y se puede hacer un poste con el caño que le tira a Vinicius y que se lo ponga en el cuarto, ¿vale? Porque es una jugada para el recuerdo y Koundé para mí vuelve a dejar en evidencia. Luego la segunda parte, con esa reestructuración, creo que mejora. Y Pau Cubarsí, más que mejorar, diría que no se siente tan expuesto. Pero en general el partido de Pau Cubarsí no está bien, Pau Cubarsí. No me parece tan dramático como lo de Hausen, que ahora iremos después a Hausen por parte del Real Madrid. Pero lo de Pau Cubarsí está siendo... está siendo duro, Se está notando mucho que Íñigo no está a su lado. El año pasado se complementaban los dos de maravilla. Creo que es un mejor central de lo que está pareciendo. Pero si somos sinceros, es que no. Pau Cubarsí no está bien. En la realidad, a ver, sí que deja algún partido bueno, ¿vale? No es que sea dramático. Pero creo que está muy lejos de una muy buena versión que ya hemos visto de Pau Cubarsí pese a su juventud. Y por eso para mí se lleva la cruz. Es que estoy viendo que le he puesto como el peor jugador del Barça en el día de hoy. Pero es que así lo creo, sinceramente. Es que así lo creo. Y luego, lo de Eric García lo he comentado. Para mí ha sido el mejor de la defensa hoy. El que más cosas buenas podemos decir. Y Balde, bueno, partido de Balde que le podemos pedir poco, ¿no? Porque ofensivamente no ha marcado la diferencia. Tampoco creo que se haya sumado demasiado. Y defensivamente es verdad que él no ha tenido que cubrir hoy a nadie. El Madrid hoy no tenía atacante por derecha. Así que Balde, bueno, es que no tengo que defender a nadie. Lo mejor que tenía que hacer Balde hoy era mantener la línea, hacer alguna cobertura si era necesario y ya está. La verdad es que tan mala valoración que tiene, no sé por qué es, sinceramente, pero diría que no ha estado bien, pero tampoco ha estado mal, ¿vale? Diría que un poco, pues, sin más, su partido. El centro del campo del Barça, para mí muy bien. Para mí muy bien. Es verdad que Pedri de menos a más, porque Pedri no ha empezado bien el partido, ha tenido varias pérdidas ahí que para un jugador de su nivel, pues oye, son cuestionables, no sé, creo que no ha empezado bien la primera media hora, cuando luego el Barça ha acelerado y ha empezado a tener protagonismo junto a Frenkie, Pedri ha vuelto a demostrar, pues bueno, lo que ya sabemos que es Pedri. Si encima da la asistencia a Robert Lewandowski como la ha dado, pues
pues tremendo. Casi fuerza la expulsión de Raúl Asensio, que insisto, ahí el debate, para que lo quiera tener si consideráis que es expulsión o no. Pero Frenkie ha estado, o sea, Pedri, perdón, ha estado muy bien. Pero es que para mí Frenkie ha estado inclusive mejor. Sobre todo la segunda parte de Frenkie de Jong es una barbaridad. Y ha hecho bien algo que creo que todos siempre decimos que hace mal. Que es que sufre poco las acciones. O sea, Frenkie es un futbolista... no digo que se deje llevar, pero sí que es verdad que, bueno, que muchas veces una cobertura que podría hacer no la hace porque no la intuye. Claro, a ver, Frenkie no es un jugador... No es un mediocentro defensivo posicional que haya aprendido de esa posición. Se ha acabado reconvirtiendo a mediocentro por su visión de juego, por su capacidad para acelerar y desacelerar las jugadas. Bueno, pues por todo lo que sabemos que hace Frenkie con balón, pero no por su carácter defensivo, ni muchísimo menos. Y creo que la lectura defensiva, tanto a nivel espacial como muchas veces de sufrir la jugada, creo que a Frenkie le cuesta. Sin embargo, hoy lo ha hecho muy bien eso en la segunda parte. Y le doy especial mérito, porque luego con balón sabemos que es muy bueno y ha estado a la altura de Pedri hoy, con pelota. Es que Frenkie en la segunda parte, cuando han empezado a juntar pases él y Pedri y dominar el centro del campo, y el Madrid es que no podía quitarle la pelota, se ha visto el nivel del balón de Frenkie, que insisto, creo que ya lo sabemos todos, excepto la gente del Barça, que le tiene un odio irracional, pues no sé si porque cobra mucho, o porque no es canterano, o porque se esperaba más de él cuando se lo fichó, que eso lo puedo comprar. Por diferentes motivos creo que hay un odio irracional hacia Frenkie, muy, pero que muy injusto, y partidos como él lo demuestran. Pese a la tarjeta roja, que insisto, más allá del debate de que sea o no sea, me sigue pareciendo un error de Frenkie porque al final no deja de ser una entrada que con la pierna de arrastre golpea en la rodilla de Mbappé, por lo tanto ya es un error, sea roja o no sea roja. Pero pese a ello es que le doy la medalla porque creo que ha estado muy bien en general en el partido. No también ha estado Fermín López hoy, en la realidad... En verdad, bueno, pues que se le computa la asistencia, ok, pero vamos, va a ser lo de Fermín, podría ser una cruz hoy como un templo, ¿eh? O sea, tampoco podemos engañar a nadie, hoy Fermín ha estado realmente mal, no porque haya sido impreciso, sino porque no ha aparecido. Hoy Fermín no ha encontrado su espacio en el partido, por eso ha sido en gran parte también creo que el primer cambio y ha entrado Dani Olmo, y Dani Olmo sí que lo ha hecho mejor. Hoy Fermín en la media punta creo que no ha sabido por qué espacio podía él marcar la diferencia. Y mira que es un jugador que en los clásicos se le suele dar bastante bien, la verdad. Pero creo que hoy, pues no, bueno, no ha marcado la diferencia como sí lo ha hecho otros días. Y luego los de arriba, bueno, Lewandowski no ha sido muy participativo. Lewandowski no ha marcado mucho la diferencia en lo que es el juego. Pero claro, ¿qué vamos a decir de un tío que la que tiene la enchufa, ¿no? Así que bueno, creo que lo de Lewandowski se reduce un poco a lo mismo que lo de Gonzalo, seguramente. Han tenido poca participación, Lewandowski un pelín más que Gonzalo quizá, pero bueno, han tenido poca participación, pero en la que tenían que meter la han metido. Y al final se les paga para eso, ¿no? En gran parte. Luego Lamine, el partido más difícil de analizar, por lo que decía antes, creo que el duelo contra Álvaro Carreras para mí hoy Lamine lo ha perdido, creo que ha sido, para mí ha sido el gran duelo del partido, a nivel individual, porque quizá en Madrid el ajuste colectivo ha sido más para parar a Rafinha, pero el duelo del partido, sin embargo, sí que ha sido ese Lamine contra Álvaro Carreras, o al menos en clave ataque Barça, defensa de Real Madrid, porque también puede haber sido ese Vinicius contra Koundé barra Cubarsí, el otro duelo del partido. Pero bueno, en el Lamine contra Carreras se ha comentado mucho, se han enfrentado varias veces, Lamine intentando desbordar, Carreras pues intentando frenarle, evidentemente. Y para mí Carreras ha salido claramente ganador, y vencedor de ese duelo. Claro que Lamine se le ha ido alguna que otra vez. En Lamine, el desparpajo que tiene, el desequilibrio, la velocidad para arrancar, para cambiar de ritmo, lo habilidoso que es, no siempre lo vas a poder parar. Pero igualmente con Álvaro Carreras lo ha sostenido bastante bien y no ha sido el mejor Lamine. Al final, como digo, creo que tiene mucha nota, pues por lo que decía antes, porque al final pues deja a Rafinha solo en una ocasión que Rafinha falla, porque tiene varias intervenciones al final de la primera parte donde creo que ahí Lamine sí que se ha crecido, pero luego no lo hemos vuelto a ver, ¿no? No sé, su segunda parte discreta, diría. Y por supuesto la medalla de oro y para mí el mejor del partido sin duda, y más si el Barça ha ganado, es por Rafinha. Es que el primer gol del partido, o sea, el 1-0, es un gol. Es un gol que Rafinha se le inventa. ¿Por qué a Rafinha? De otro jugador hubiésemos dicho que es una mala decisión, que lo que tiene es que romper hacia adentro y buscar a Lamine, que estaba entrando prácticamente solo en el segundo palo, en el lado contrario. Pero Rafinha, pues bueno,
pues es Rafinha, se le inventa de esa manera y marca la diferencia. Y en general ha sido el jugador pues que no ha parado de intentarlo como siempre, que bueno, es que tiene una extra motivación brutal. Es uno de los mejores jugadores del mundo y creo que el de Rafinha lo hemos comentado ya tantas veces que no hay que detenerse más en él porque simplemente es eso. Lo infravalorado que está para el mundo entero, incluso aquí en España, es una auténtica barbaridad porque como futbolista es que no tienen nada que envidiar a Pedri o a Lamine. Unos serán quizá más talentosos o más vistosos, pero Rafinha... Creo que este Barça de Flick no se entendería sin Rafinha, básicamente. De los cambios del Barça, pues bueno, ya lo he comentado antes por encima, ¿vale? Creo que los 4 primeros han hecho su labor. Araujo tampoco ha tenido participación prácticamente de nada. O sea, no sé si ha llegado a tocar el balón de hecho. Los otros 4 creo que han entrado al partido bien, sin hacerlo genial ninguno. Pero cada uno ha entendido bien su labor. De hecho, Rashford incluso ha tenido el 4-2, ¿eh? En un contragolpe ya al final del partido con el partido roto. Ha podido marcar el gol decisivo y ha fallado por poco. Luego, por parte del Real Madrid, creo que Courtois puedo decir de él lo mismo que de Joan García, con la diferencia de que Courtois ha estado menos exigido. Bueno, o ha tenido que intervenir menos. No menos exigido, ¿eh? Pero bueno, hoy me sale a hablar bien de Joan García porque creo que da esa seguridad que antes el Barça no tenía bajo palos con Szczęsny. Courtois, bueno, claro, acostumbrados a ganar el solo partido de vez en cuando, pues hoy no ha restado, pero tampoco creo que haya sumado, la verdad. De los defensas, creo que el Real Madrid ha defendido bien en el día de hoy. Decir esto cuando el equipo ha encajado 3 goles, sé que queda raro, pero creo que ha defendido bien porque la parte de las ocasiones del Barça vienen por genialidades del Barça, punto número 1. A su vez, por errores en pérdidas de balón, que eso son acciones puntuales. Pero esas pérdidas no las ha cometido Carreras, no las ha cometido Tchouaméni y no las ha cometido Asensio. Por eso, a mí la cruz en defensa claramente va para Hausen. Pero individualmente, el partido de Carreras me parece notable, el de Tchouaméni me parece notable y el de Asensio me parece notable. Hoy Asensio con el Real Madrid partido y con el Real Madrid pues ya teniendo que ir a por todo, hoy Asensio se ha crecido, ¿eh? Se ha crecido en varias jugadas. Por supuesto, insisto, la falta que le hace a Pedri y el patadón que le mete es una acción muy fea, puede haber sido roja, pero entendiendo lo que él tenía que hacer en el partido y entendiendo su forma de defender, yo creo que el partido de Asensio hoy es positivo, la verdad. A mí no es un central que no me entusiasma, ya lo sabéis. Muchas veces se le pone mucho en juicio. Siento que es un jugador por el que mucha gente está pendiente de él siempre de si la va a liar. Pero yo creo que Asensio es un central que, sin encantarme, tiene cosas positivas y que al Real Madrid le es útil en ciertos contextos. Y creo que hoy Asensio le ha sido útil al Real Madrid. Al igual que lo ha sido Tchouaméni. Fuera de posición, pero útil para lo que el Madrid necesitaba hoy de su defensa central. Claro que Rüdiger estando sano y al 100%... Y el mejor Rüdiger, pues lo haría mejor que él en esa posición y sería diferencial. Pero si no los tienes por los problemas físicos que el Madrid acarrea en su zaga, yo lo he hecho, venía respondido realmente bien ante ello. De Álvaro Carreras, ya lo he dicho un poco hablando de Lamine, es que le hubiese dado medalla si hubiese marcado ese gol del 3-3, porque creo que defensivamente ha estado genial hoy Álvaro Carreras. El problema de allá es lo de Hausen. Si he comentado antes que lo de Cubarsí me está dejando un poco frío, lo de Hausen me está dejando directamente congelado. No sé qué le pasa a Dinhausen después de la lesión que tuvo. Verá que luego le volvió también de nuevo a costar aparecer. Ha tenido ciertas recaídas y demás, pero no sé. Espero que su segunda vuelta tenga continuidad y que a partir de esa continuidad vaya creciendo en lo defensivo y recuperando su nivel. Porque Dinhausen para España es un central importante, más que para ocupar, sí, o al menos para Luis de la Fuente, así es, en principio. Pero un Hausen a este nivel es que no es ni para ir convocado. Porque Cubarsí habitualmente creo que no está en su mejor nivel. Pero no está fallando tanto. Es que Hausen está fallando hasta el punto de... no sé si regalar goles, pero al menos quedar en la foto. Hausen está quedando en la foto en muchas acciones. Y claro, no sé. Como digo, creo que es un central con unas cualidades brutales. Me encantaron sus primeros partidos con el Real Madrid, tanto de liga como en esa... como en ese Mundial de Clubes de verano, pero a partir de ahí se ha ido desinflando y no sé, y me está dejando frío. Sigo confiando mucho en él y quizá la decepción en estos últimos meses viene un poco en base a eso, a que confío mucho en él. Pero no sé, me espero más, y espero un paso adelante de Dinhausen.
De los del centro del campo, empezando por Valverde, que bueno, ha sido hoy medio centrocampista, medio carrilero derecho, según como queramos entenderlo. Yo creo que no ha estado bien ni tampoco mal, un poco lo que he dicho antes de Valde. O sea, no creo que haya tenido mucha incidencia en el partido. Bueno, sí que es muy útil a nivel táctico con el ajuste que hemos comentado en el inicio, pero bueno, hasta ahí su partido. Bellingham. ¿Qué decir de Bellingham y de su partido? Porque a ver, hoy su partido no ha trascendido prácticamente en ningún momento. No ha habido ningún momento del encuentro donde hayamos dicho Bellingham ha aparecido para cambiar el encuentro. No ha pasado. Creo que ha pasado un poco de puntillas sobre el partido. Entiendo que no se le cambie porque físicamente para los últimos minutos es un jugador que a veces marca la diferencia. Pero claro, hoy como Pedri y Frenkie han dominado tanto el centro del campo, de forma más pasiva al inicio y de forma más activa después, pues tampoco podemos sacar de Bellingham nada, como casi que tampoco lo puedo sacar de Camavinga hoy, que tampoco ha estado mal, pero no lo he visto siendo clave en el partido tampoco en ningún momento. Así que el Bellingham-Camavinga hoy, pues un poco sin más como pareja en el doble medio centro. Rodrigo ya lo veis, le he puesto a la cruz porque falla en una pérdida que concede ocasión clarísima para el FC Barcelona, porque es un jugador que creo que hoy se le podía pedir un poquito más jugando en una posición que a él le sienta especialmente bien, sobre todo que viene en buena dinámica. Hoy el ataque ha recaído mucho en Vinicius, pero él apenas ha tenido presencia. Así que por eso también he puesto esa cruz. Creo que hoy Rodrigo tenía otro día más para reivindicarse de la buena dinámica que viene. Y en los de arriba, pues bueno, para mí los dos mejores del Real Madrid hoy, junto a Carreras, lo de Gonzalo y lo de Vinicius. Gonzalo, sin tener impacto en el juego, pues mira, al menos el apoyo del gol del 1-1 lo ha tirado bien y por eso la asistencia es suya. Claro, la asistencia es como la asistencia de Xavi a Messi, ¿no? En el gol contra el Getafe. Bueno, asistencia, pero luego tu compañero se va de 5, ¿no? La de Gonzalo Vinicius ha sido un poco del estilo, ¿no? Bueno, se la contamos como asistencia, ¿vale? Al menos hace bien, dándosela a Vinicius para que él se vaya de todos, ¿ok? Pero sobre todo ese gol, ¿no? Ese gol que marca, lo que he dicho antes de Lewandowski, era un gol difícil, era un gol pues que tienes que estar ahí dentro del área y estar ahí acertado, y lo está. Así que con eso su partido para mí es más que notable. Y luego Vini, pues bueno, es que es la medalla de plata. Para mí es el mejor jugador indiscutible del Real Madrid hoy, es el que ha tirado del carro cuando ha podido. El partido estaba condicionado en el ataque del Real Madrid y la estructura en gran parte para que él pudiese marcar la diferencia cuando caía sobre todo a banda izquierda. Lo ha hecho, por supuesto luego en la presión, en la implicación defensiva, en las ayudas. Hoy se le pedía menos. Y bueno, cuando se le pide, pues tampoco te lo va a hacer, porque sabemos que Vinicius no es ese jugador, bueno, como tampoco lo es Lamine, ¿vale? Por tener un paralelismo en el equipo contrario. Sabemos que son dos jugadores, pues, que en lo defensivo nunca te van a ir a las ayudas. Con el matiz de que al menos Lamine te presiona hacia adelante y Vinicius ni eso. Pero bueno, ya me entendéis. Como creo que hoy tampoco se le pide especialmente eso, se le pide ser incisivo, buscar totalmente las espaldas de la defensa rival, sacar a Cubarsí de zona, ganar ese 1 para 1 con su habilidad, con su potencia, con su velocidad. Hoy lo ha conseguido, ha marcado el golazo de la noche. Así que no le doy la medalla de oro, pues porque en el equipo rival juega un compatriota que ha marcado un doblete y ha ganado el partido él. Pero hoy es una noche, pues de las que esas dudas que tiene Vinicius constantemente y las va a seguir teniendo por mil cosas, hoy al menos sí que ha podido decir, oye, cuando tengo el 10 soy uno de los mejores. Y hoy Vinicius ha sido un partido de eso, de uno de los mejores, básicamente. De los cambios del Madrid creo que poquito a comentar porque Arda Güler sí que ha entrado mal y no me ha gustado nada. Álava ha entrado por, bueno, pues sin más porque Hausen no viene jugando con continuidad, pues, y físicamente no le da para acabar el partido. Mbappé, vale, pues ha forzado la expulsión de Frenkie por lo menos, pero bueno, pues sin su incidencia en ataque como la suele tener, pues hoy no la ha tenido. Mazantolo ni se la ha visto y se vaya más de lo mismo porque han entrado ya muy al final. Así que de los cambios del Real Madrid tampoco creo que haya demasiado que decir. Así que bueno, esto ha sido la Supercopa de España 2026, primer título del año para el FC Barcelona. Se repite el ganador del año pasado, que no suele ser habitual, pero bueno, el FC Barcelona sigue ampliando su vitrina en esta competición, donde es el rey. Creo que el Barça esta es su 16ª, el Real Madrid tiene 13, si no me equivoco. Así que el Barça le saca 3 Supercopas al Real Madrid. Luego ya están los que han ganado 3 veces esta competición, que creo que el Athletic, por ejemplo, le ha ganado 3. El Atlético de Madrid creo que también 2 o 3. Valencia creo que 2, si no me equivoco. Mejor ahí estoy patinando, pero bueno, hay mucha distancia, evidentemente, entre Madrid y Barça con el resto, como suele ser habitual aquí en nuestro país.
pero de momento el rey en esta competición es el Barça y ampliando la distancia frente a su eterno rival. En cualquier caso, ha sido un partido entretenido, igualado, con sus idas, sus venidas, con nombres a destacar, con su polémica, como siempre, ¿por qué no? Porque en un clásico tiene que haberla. Bueno, siempre con sus particularidades, ¿no? Que tiene uno de los partidos más especiales en el fútbol español, o el que más, ¿por qué no decirlo? Y uno de los partidos más especiales del universo fútbol en el mundo entero. Lo hemos disfrutado y aquí lo hemos analizado.